Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón de nuestras relaciones y sobre todo, la importancia de nuestro propio bienestar. El título del vídeo de hoy es bastante evocador: Familia unida, Gulden Yaman pide respeto por tu felicidad. Y sí, como su nombre indica, vamos a hablar de esa delicada danza entre la familia y nuestra propia búsqueda de la felicidad. A veces la línea entre el amor familiar y las expectativas puede volverse un poco borrosa, y es crucial aprender a navegarla. Si este tema te resuena, te invito a que te quedes conmigo, porque creo que vamos a tener una conversación muy enriquecedora. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí o aún no lo has hecho, te animo encareciéndote a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos temas que nos ayudan a vivir vidas más plenas y conscientes. Ahora, ¿de qué va esto de familia unida? ¿Gulden Yaman pide respeto por tu felicidad? Bueno, en esencia, se trata de honrar la importancia fundamental de nuestra propia felicidad dentro del contexto familiar. A menudo, por amor y lealtad, tendemos a poner las necesidades y deseos de nuestra familia por encima de los nuestros. Y si bien el sacrificio y el apoyo mutuo son pilares de una familia fuerte, llega un punto en el que esa dinámica puede convertirse en una carga, impidiéndonos alcanzar esa realización personal que todos merecemos. Gulden Yaman, una figura que quizás algunos conozcan y otros no, nos trae una perspectiva valiosa: la familia unida no significa sacrificar eternamente tu propia dicha. De hecho, una familia verdaderamente unida debería ser el primer motor en impulsar y respetar tu camino hacia la felicidad. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica puede ser increíblemente difícil de implementar. Vamos a desglosar esto. ¿Qué significa realmente pedir respeto por tu felicidad dentro de tu familia? Para empezar, implica reconocer que tu bienestar emocional, mental y espiritual es tan válido e importante como el de cualquier otro miembro de la familia. A veces nuestra cultura, nuestras tradiciones o simplemente las dinámicas familiares arraigadas nos llevan a creer que debemos adaptarnos, ceder o incluso reprimir nuestros propios anhelos para mantener la paz o cumplir con ciertas expectativas. Gulden Yaman, a través de esta idea, nos invita a cuestionar esas creencias. Nos anima a entender que nuestra felicidad no es un acto egoísta, sino una condición necesaria para ser la mejor versión de nosotros mismos, y por ende, el mejor miembro de la familia que podemos ser. Pensemos en algunos escenarios. ¿Alguna vez has sentido la presión de seguir una carrera que no te apasiona, solo porque es lo que tus padres o abuelos esperaban? ¿O tal vez has sacrificado tus propios sueños de viajar o de vivir en otro lugar porque sentiste que debías permanecer cerca de tu familia? Estas son situaciones muy comunes y, en muchos casos, surgen de un lugar de amor y preocupación genuina por parte de la familia. Sin embargo, el resultado puede ser un resentimiento silencioso, una insatisfacción latente que a largo plazo puede dañar tanto a la persona como a la propia relación familiar. La petición de respeto por tu felicidad no es un rechazo a la familia, sino una demanda de validación y apoyo para tu camino individual. Es fundamental entender que la felicidad no es algo estático o un destino final al que se llega y ya está. Es un proceso continuo, una construcción diaria. Y en este proceso, las relaciones familiares pueden ser un gran apoyo o, desafortunadamente, un obstáculo. La clave está en la comunicación y en la redefinición de lo que significa una familia unida. Una familia verdaderamente unida es aquella que celebra los éxitos individuales, que apoya en los fracasos y que, sobre todo, respeta las decisiones y los caminos que cada miembro elige para ser feliz. Esto implica un diálogo abierto, donde se expresan necesidades y deseos sin miedo al juicio o a la desaprobación. Quizás te preguntes, ¿cómo se logra esto? No es una fórmula mágica, por supuesto, pero hay pasos que podemos empezar a dar. Primero, el autoconocimiento es crucial. Necesitas saber qué te hace feliz. ¿Qué te ilumina? ¿Qué te da energía? Una vez que tengas claridad sobre tus propias aspiraciones, puedes empezar a comunicarlas. Y aquí viene la parte difícil: la comunicación asertiva. No se trata de imponer tus deseos, sino de expresarlos de manera clara, respetuosa y honesta. Por ejemplo, en lugar de decir "nunca voy a hacer eso", podrías decir "agradezco tu sugerencia y entiendo que quieras lo mejor para mí, pero he estado pensando y me siento más realizado haciendo X. Me gustaría poder explorar esta opción". Es importante recordar que el concepto de familia también puede evolucionar.
No siempre tiene que ser la familia de sangre tradicional. A medida que crecemos construimos nuestras propias familias elegidas, amigos que se convierten en familia. Y en todas estas relaciones, el principio de respeto mutuo por la felicidad individual debería prevalecer. La familia de Gulden llaman y por extensión, la idea que se promueve, es que el amor y el apoyo incondicional deben ir de la mano con el respeto por la autonomía y la búsqueda de la realización personal de cada individuo. ¿Qué pasa cuando la familia no está dispuesta a aceptar esta premisa? Este es un desafío mayor, sin duda. En esos casos, la estrategia puede ser diferente. A veces se trata de establecer límites saludables. Esto no significa distanciarse emocionalmente, sino proteger tu espacio y tu bienestar. Puede ser tan simple como decir, no voy a discutir este tema ahora, o necesito tomar una decisión por mí mismo en este asunto. Requiere valentía y a veces puede generar fricciones temporales. Pero a largo plazo establecer límites es un acto de amor propio y puede, con el tiempo, enseñar a otros a respetarte más. Otra perspectiva interesante es la de cómo la felicidad individual contribuye al bienestar colectivo de la familia. Cuando cada miembro está realizado y contento, la energía que irradia es positiva. Hay menos resentimiento, más alegría y una mayor capacidad para apoyar a los demás. Una persona que está persiguiendo su felicidad, incluso si ese camino es diferente al esperado, puede traer nuevas perspectivas, inspiración y una vitalidad que enriquece a toda la familia. Es un ciclo virtuoso. Tu felicidad alimenta la de la familia, y una familia que respeta tu felicidad te da el espacio para encontrarla. En nuestra sociedad, a menudo se idealiza la figura del sacrificio por la familia. Y sí, hay momentos en que el sacrificio es necesario y noble. Pero la distinción importante aquí es la diferencia entre un sacrificio elegido y uno impuesto, o uno que te consume hasta la raíz. La petición de Gulden llaman es para que el sacrificio no se convierta en una forma de opresión. Se trata de encontrar un equilibrio donde el amor familiar se exprese a través del apoyo a la individualidad, no a expensas de ella. ¿Y qué hay de los hijos? Cuando somos padres, nuestro instinto es querer lo mejor para nuestros hijos. Pero a veces, ese mejor se define por nuestras propias experiencias y aspiraciones. La lección aquí es que debemos darles a nuestros hijos el espacio para descubrir su propia felicidad, para cometer sus propios errores y aprender de ellos. Nuestra labor como padres es guiarlos, apoyarlos y amarlos incondicionalmente, permitiéndoles construir su propio camino, incluso si ese camino nos resulta desconocido o un poco aterrador. Una familia que celebra la individualidad de sus hijos es una familia que les está dando las herramientas para una vida plena. En resumen, el mensaje de Familia Unida, Gulden llaman pide respeto por tu felicidad, es un llamado a la reflexión sobre cómo cultivamos y mantenemos nuestras relaciones familiares. Nos invita a preguntarnos si estamos realmente honrando la individualidad y la búsqueda de la felicidad de cada miembro. Se trata de construir un amor familiar que sea expansivo, que dé espacio para crecer, en lugar de uno que restrinja o consuma. Es la idea de que una familia fuerte no es necesariamente una familia que piensa igual, sino una familia que se ama lo suficiente como para respetar las diferencias y apoyar los sueños individuales. Así que para recapitular, hemos hablado de la importancia de priorizar tu propia felicidad, de la necesidad de una comunicación asertiva dentro de la familia, de establecer límites saludables cuando sea necesario, y de cómo la felicidad individual puede enriquecer a toda la familia. Hemos visto que una familia unida no es aquella que sacrifica la individualidad, sino aquella que la celebra y la apoya. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias dinámicas familiares y a dar pasos, por pequeños que sean, hacia una mayor armonía entre sus relaciones y su bienestar personal. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Cómo han manejado la balanza entre las expectativas familiares y su propia búsqueda de felicidad? Por favor, compartan sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus historias son valiosas y pueden ayudar a otros a navegar por estos complejos temas. Y si este contenido les ha parecido útil, intrigante o simplemente les ha hecho pensar, les agradecería muchísimo si pudieran darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, quizás alguien más necesite escuchar este mensaje hoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos como este. Gracias de nuevo por acompañarme.
Les envío un abrazo enorme y les deseo mucha felicidad en sus caminos individuales y familiares. Hasta la próxima.